Buenas tardes a todas y a todos, una vez más en nuestra quinta versión del Seminario Internacional de Teoría Social. Eh, Hoy tenemos un invitado muy especial, luego voy a presentarlo más en detalle. Recordarles que este espacio es un espacio sociológico, como pocos en el sentido de que aquí, bueno, intentamos debatir o conversar sobre los temas desde una perspectiva abstracta, sin tratar de limitarnos en las reflexiones, ni hacerlas excesivamente pedagógicas ni de manual. Por lo tanto, están todas y todas de antemano invitadas a hacer las preguntas al final, con el respeto del tiempo para que todos podamos compartir nuestras impresiones de lo que conversaremos hoy. Em, este seminario es organizado o coorganizado por tres universidades, que una está en España, en la Universidad de Barcelona, o en Cataluña, para respetar a toda la diversidad de opiniones al respecto. Eh, También por la Universidad de Flensburg, en Alemania, y por la Universidad de la Frontera, en Chile. Entonces, bueno, somos algunas personas que quisimos crear este espacio y hacerlo confluir, que esperamos que también devengan alguna publicación o algo así. Bueno, hoy tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Hugo Celso Felipe Mansilla, eh, que bueno, me ha permitido llamarle profesor Mansilla, eh, para, para ser más precisa. El profesor, bueno, todos los que trabajamos teoría latinoamericana o que hemos estado cerca de la teoría latinoamericana y sobre todo de las interpretaciones marxistas de la teoría latinoamericana, de la realidad latinoamericana, nos hemos encontrado con los fantásticos trabajos del profesor Mansilla y sus interpretaciones críticas y podríamos decir bastante heterodoxas respecto a la realidad latinoamericana. El profesor es un reconocido filósofo, politólogo, sociólogo, también podríamos decir con algunas componentes de economía en sus análisis. Boliviano-argentino. Me encanta esto de que es muchas cosas, ¿no? Boliviano-argentino, está interdisciplinar. Bueno, es un personaje con mucha flexibilidad. Ha trabajado también en distintos lugares, en Alemania, en Australia, en España. ¿En qué parte, profesor, en qué parte de España que no logré encontrarlo? Yo no trabajé en España, O señora. con España. Yo, yo pasé 5 agradables años en España, viendo sobre todo monumentos histórico-culturales y sin la necesidad de trabajar. Ah, maravilloso. También en Suiza, y me llamó mucho la atención que también en Nigeria, eso es muy interesante. Bueno, el profesor Mansilla estudió Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Libre de Berlín. En el 73 obtuvo su doctorado en Filosofía y en el 76 su habilitación. Entendemos que el proceso en Alemania es así, es bastante extenso. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde el 87 y miembro de número de la Academia de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Ha sido catedrático visitante en distintas universidades de los países que mencioné anteriormente y cuenta con cerca de 50 libros y más de 300 publicaciones en artículos dispersos en revistas de más de 20 países, según lo que lo que comentábamos con Rafael Alvear. Me permito también, luego de esta muy breve introducción, porque el profesor merecería muchas más palabras de mi parte, disculpar a Rafael, que no sé si se va a poder conectar. Él está con influenza y de hecho estaba en urgencia hace un rato porque tenía problemas respiratorios. Eh, Él fue el que contactó al profesor, entonces es una real lástima para él no poder estar aquí presente, y si se conecta luego va a estar un poquito a medias, pero estoy segura de que la relación que ellos tienen va a poder perdurar en otras conversaciones, y como va a quedar grabado también va a poder visualizar luego la conferencia. También agradezco a Gonzalo García, que me va a dar una mano en la gestión de hoy del seminario, ya que yo tengo dos hijas que andan por ahí, ya porque son las 7 de la tarde en España, entonces cuesta un poco conciliar la crianza con estos momentos académicos. Y nada, sin más, sin alargarme más, le doy la palabra al profesor, que se puede extender alrededor de 50 minutos sin problema. Yo le avisaré
más o menos en ese tiempo si es que hubiese que hacerlo, y luego daremos paso a las preguntas. Así que muchas gracias, profesor Mancilla, por estar aquí presente. Señoras y señores, agradezco en primer lugar la invitación para hablar ante tan ilustre círculo. A veces, y al comienzo de una conferencia o una simple charla, el escritor británico George Orwell, el autor de La Utopía Negra 1984, afirmaba: el único deber del intelectual es decir al público lo que éste no quiere escuchar. Trataré de ser fiel a este precepto. Pudiendo equivocarme fácilmente, supongo que este postulado no cuenta con la aquiescencia de los intelectuales progresistas en América Latina, quienes también desean escuchar certidumbres que confirmen en lo esencial sus puntos de vista. La gente del Nuevo Mundo aprecia positivamente al orador simpático, brillante y autoseguro que expone sus razones con un aire de dogmatismo jovial. Yo procederé de otra manera, tratando de provocar cuestionamientos y dudas y, además, mostrando los aspectos poco conocidos de una doctrina generalmente aceptada y admirada. Para no perder demasiado tiempo, usaré el modo gramatical indicativo, evitando enunciados condicionales y potenciales, aunque toda mi intervención debería ser percibida como hipotética y probatoria. Estimado público, en los últimos años han aparecido varias publicaciones de buen nivel académico que pretenden detectar y luego fundamentar un regreso del corpus marxista al centro de las reflexiones teóricas realmente importantes en torno al estado calamitoso del mundo actual. Los autores de estos escritos admiten que este retorno tendría sus límites y restricciones. De acuerdo al historiador italiano Enzo Traverso, de la notable historia intelectual marxista quedarían vigentes sobre todo, cito, una sensibilidad y un estilo de pensamiento que, por supuesto, continuarían siendo determinantes para el trabajo intelectual, a pesar de que los conceptos de sensibilidad y estilo son poco precisos y en general corresponden a efímeras modas literarias y artísticas. Estos pensadores son conscientes del hecho de que el socialismo realmente existente en la Unión Soviética de 1917 a 1991 ha sido percibido, cuando menos, como, cito, aburrido y hasta insoportable por la conciencia intelectual izquierdista de buena parte del mundo, como afirma el catedrático de literatura Juan Duchesne Winter en Pittsburgh. Los estudios de encomiable nivel que han sido publicados en las primeras décadas del siglo XXI poseen una interesante pretensión: redescubrir la originalidad y la renovada relevancia del pensamiento de Marx en los campos de la economía, la filosofía, la estética y hasta la psicología. Este propósito tuvo numerosos antecedentes a lo largo del siglo XX, porque la magna teoría del padre fundador Karl Marx se enfrentó casi desde un inicio a problemas similares. En nuestro tiempo, los autores de los estudios sobre Marx son mayoritariamente profesores universitarios
que están obligados a generar análisis ampulosos y eruditos llenos de salvaguardias y reservas. En estas obras, por ejemplo, en los libros de conocidos marxistas de nuestro tiempo como Jonathan Sperber y Gareth Stedman, el maestro Marx es visto a menudo como un filósofo anclado en las perspectivas del siglo XIX, brillante y original, pero tal vez ajeno y alejado de los problemas del siglo XXI, pero contradictoriamente, al mismo tiempo es considerado como una fuente inagotable de fundamentos teóricos y conocimientos específicos que todavía serían válidos y vigentes en nuestro tiempo. En esto consistiría la gran paradoja. La obra del padre fundador, cito, ya no tiene respuestas para todas las preguntas, pero seguimos dialogando con Marx, fin de la cita, como dice el historiador argentino Horacio Tarcus, o como afirmó José Aricó de 1931 a 1991, el pensador argentino que tempranamente postuló una actualización del marxismo. Cito, la crisis del marxismo, en consecuencia, antes que el signo de su inevitable defunción, es más bien el indicador de su extrema vitalidad. Fin de la cita. Lo inaceptable del marxismo, según Aricó, sería su tenor eurocéntrico, pero el núcleo del pensamiento de Marx, junto con, cito, sus virajes enriquecedores y sus cambios de perspectiva, fin de la cita, representarían la base para seguir argumentando y soñando a partir de Marx. Se puede constatar que ya hace décadas que en América Latina se han dado varios intentos de renovar el marxismo después de proponer algunos recortes y postular una actualización de la notable doctrina. El psicólogo y político peruano Carlos Franco, 1939-2011, sostuvo igualmente que hay que rechazar el eurocentrismo de Marx, pero habría que seguir siendo marxista, pero para ello habría que, cito, descubrirlo en su oculta manera de situarse ante la realidad y sorprenderlo en la discontinuidad, en las rupturas sucesivas de su pensamiento. Fin de la cita. Esto implicaría no adherirse a los juicios políticos de Marx o a los resultados concretos de sus investigaciones, sino guiarse por, cito, las huellas, los indicios, caminos que conducen a un Marx problemático, fin de la cita, el único rescatable. En su obra más conocida, Carlos Franco planteó la necesidad de un descentramiento del marxismo para diluir su eurocentrismo, aunque en ningún momento se aclara en qué consiste esta operación. Máxime si Carlos Franco mantiene como metas normativas de todo desarrollo la modernización y la industrialización en sus formas más convencionales, afirmando enfáticamente que el marxismo latinoamericano debe ser la única concepción normativa y obligatoria de los movimientos izquierdistas de la región. A todo esto se añade una fuerte tendencia a postular un, cito, marxismo latinoamericano heterodoxo, fin de la cita, basado en Walter Benjamin y Carl Schmitt y actualizado por los enfoques postmodernistas y los estudios postcoloniales.
El marxismo constituiría aún el horizonte insuperable de nuestra época, como lo creyó hace mucho tiempo Jean-Paul Sartre, pero nos dice el pensador argentino Martín Cortés, se trata ahora, cito, de un marxismo disperso, oculto y alejado de sus grandes textos, pero en contra de la terminología de este autor, sigue siendo un marxismo ortodoxo, es decir, la única teoría que puede abarcar y comprender, cito, las relaciones sociales capitalistas que todavía dominarían y determinarían la realidad latinoamericana del presente. Algo similar se ha intentado también en otras latitudes. El filósofo norteamericano Tom Rockmore sostuvo que el rescate del Marx filosófico conllevaría el abandono del Marx político. Es decir, había que conservar el núcleo conceptual de la filosofía marxista, dejando de lado todos los enunciados concretos y las propuestas histórico-políticas del padre fundador. Esta línea conceptual es muy similar al materialismo postmoderno que propuso Antonio Calari y que prosigue la importante revista británica Rethinking Marxism desde hace más de 30 años. Estimado público, modificando un poco la terminología, esta es la gran propuesta que hizo el filósofo húngaro Georg Lukács de 1885 a 1971 en 1923 para fundamentar un marxismo ortodoxo. El fundamento de este teorema es, en el fondo, relativamente simple. Los ensayos de actualización o renovación del marxismo no pueden dejar de mencionar las insuficiencias de todo marxismo para entender la realidad del presente y admiten que Marx estaba fuertemente influido por las perspectivas de su época, lo que dificulta la comprensión adecuada de temas actuales. Pero al mismo tiempo, los esfuerzos renovadores tratan de rescatar un núcleo perenne del marxismo que representaría la base decisiva para interpretar de modo adecuado y hasta para modificar radicalmente el mundo de nuestros días. Lo problemático de todos estos esfuerzos reside en el carácter nebuloso del núcleo conceptual del método marxista ortodoxo, en palabras de Georg Lukács, o del marxismo descentrado de Carlos Franco, que nunca es explicitado claramente, sino más bien evocado con bastante intensidad y a veces con emoción. En una palabra, el marxismo actualizado y renovado debería ser menos economicista y más cercano a la deriva culturalista del pensamiento progresista contemporáneo. Este último, influido por intelectuales como Walter Benjamin y los postmodernistas, exhibiría facetas novedosas de una doctrina revolucionaria acorde con nuestro tiempo e inspiraría a los ciudadanos a comprender mejor las complejidades de nuestro mundo. Y precisamente por ello, armados con ese conocimiento superior que sería un marxismo renovado, los especialistas en la teoría marxista descentrada
desatarían la revolución socialista, como lo profetiza el conocido pensador norteamericano Dick Howard. Los sujetos que desatan la revolución en el momento y en el lugar adecuados estarán destinados, por supuesto, a dirigir soberanamente todas las fases de este proceso en la práctica. Para una renovación genuina de la magna teoría, esta última debe sufrir un recorte y una transformación. En el curso del recorte se concibe a Marx distante de algunas opciones teóricas de Friedrich Engels y a veces enfrentado al proyecto de este último. Engels es percibido ahora como el creador del marxismo en cuanto sistema dogmático, omnisciente, casi escolástico, que abarcaba y para unos aún abarca tanto la dimensión sociohistórica como el ámbito de las ciencias naturales. En cambio, el Marx filosófico, antidogmático, de perspectivas más profundas que Engels, es ahora contrapuesto a las concepciones de Vladimir Ilich Lenin y al trabajo intelectual y a la praxis histórica de Joseph Stalin y sus sucesores. Horacio Tarcus escribe que el llamado socialismo realmente existente no habría estado a la altura del humanismo auténtico del padre fundador y por lo tanto asevera, cito, Lenin sigue siendo marxista, pero Marx ya no es leninista. Fin de la cita. Tarcus se inspira en los libros pioneros del filósofo norteamericano Norman Levine, quien intentó recuperar a un Marx auténtico, contraponiéndolo explícitamente a Engels y a Lenin. En la versión de Tarcus, Marx es incorporado a otro canon, el postmodernista, que hoy en día ofrece dos claras ventajas: el estar firmemente situado en las modas intelectuales del momento y el compartir el relativismo y las aseveraciones gelatinosas de las concepciones contemporáneas. La novedad actual consiste en devaluar o dejar de lado el materialismo dialéctico, el diamat, en la anticuada terminología oficial de raigambre hegeliano-engelsiana, que en su aplicación abrazaba a todos los fenómenos naturales y rescatar solamente el materialismo histórico, el histomat, con el que se interpretaría únicamente los aspectos sociohistóricos. Esta notable intención se enfrenta, sin embargo, al siguiente problema. Casi todos los renovadores actuales del marxismo descuidan o ignoran deliberadamente importantes acontecimientos históricos asociados a regímenes socialistas: la pérdida del Estado de Derecho bajo Lenin, los campos de concentración de la época stalinista, las víctimas de la Revolución Cultural China, las matanzas en Camboya bajo Pol Pot, la mediocridad del desarrollo económico y la carencia de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre muchos otros casos, cuyo análisis debería precisamente fructificar su comprensión dialéctica de la historia. El poderoso egocentrismo de numerosos intelectuales progresistas les impide percibir estos detalles históricamente insignificantes, que según ellos no modifican el gran curso de la historia universal.
Casi todos los intentos de actualizar y renovar el marxismo comparten una estrategia desarrollada originalmente por Georg Lukács, la cual brinda simultáneamente el instrumento más eficaz para blindar este pensamiento contra toda impugnación e inmunizarlo contra toda crítica que pudiera derivarse de la esfera de la praxis. Lukács concibió esta posibilidad mediante una audaz redefinición de marxismo ortodoxo. Este último, nos dice Lukács, es solo el método, los modelos dialécticos para conocer y reconstruir la realidad, y no la teoría, los resultados y las interpretaciones del trabajo intelectual y hasta del científico. Aún en el caso de que se demostrara la inexactitud de cada uno de los enunciados de Marx, un marxista ortodoxo, nos dice Lukács, podría desechar todas las aseveraciones concretas y específicas de Marx, pero continuaría dentro de la ortodoxia marxista si seguía utilizando el materialismo dialéctico en su versión ortodoxa. Precisamente esta separación entre los resultados concretos y específicos alcanzados mediante el análisis marxista, por un lado, y el método histórico dialéctico propiamente dicho, por otro, ha posibilitado, afirman casi todos los renovadores hasta hoy, la exégesis innovadora y las iniciativas marxistas de carácter heurístico en nuestro tiempo, ya que el mantenimiento dogmático de todas las aserciones y los vaticinios de Marx y Engels habría conducido a la esterilidad teórica y práctica. Como ya se mencionó, el problema reside en la naturaleza poco clara, nebulosa y en realidad evocativa de lo que es el método marxista, ya que los teóricos que se adhieren a esta corriente nunca explicitan claramente los modelos dialécticos ortodoxos en la terminología de Lukács para entender el mundo social. Pero esta separación tan severa entre método general y resultados concretos es altamente problemática, pues presupone la existencia de un núcleo indestructible del marxismo, un conjunto de fundamentos y procedimientos que permanece incólume ante los sucesos históricos y frente al avance de las ciencias sociales. Estimado público, es improbable que existan estos cimientos genuinamente metafísicos, es decir, fuera de toda contaminación con y por la realidad material, y menos aún que estos sean compatibles con el enfoque eminentemente histórico de Marx. Es imposible imaginarse un edificio metodológico que permanezca válido si los si los diagnósticos y los pronósticos fundamentados en el mismo son continuamente desautorizados por los sucesos históricos específicos y por el progreso incesante de la actividad intelectual. Stalin fue uno de los partidarios más decididos de esta distinción radical entre teoría y método, distinción basada, según Stalin, en la existencia de un núcleo metafísico del marxismo que sería inmune a toda alteración sociohistórica. Es útil recordar que este enfoque fue precursor de la teoría
tan exitosa en el ámbito occidental entre 1960 y 1980 a partir de la escuela de Louis Althusser, que discrimina entre un modo lógico y un modo histórico de comprender la evolución humana. Mientras el primero, el modo lógico, basado en los inalterables principios y modelos de la dialéctica materialista, persiste en su validez y vigencia a través de los tiempos a causa de su carácter abstracto, purificado de los hechos y los detalles aleatorios de la esfera empírica, el segundo, el método histórico, puede producir fluidamente conocimientos, teoremas e hipótesis en torno a los asuntos humanos que pueden ser superados o refutados por el desarrollo efectivo de los mismos, sin que esto afecte en lo más mínimo la validez del modo lógico. El resultado de esta primacía de lo lógico sobre lo histórico es la devaluación de la historia en general y de la política en especial, lo que posee una inmejorable función de exculpación ideológica. Los principios doctrinarios, por ejemplo, son siempre correctos, aunque la praxis resultante de los mismos sea una desgracia para la población involucrada. Los felices administradores de la verdadera doctrina, la tecnocracia de los partidos comunistas, no son responsables de todo error y horror que ocurra en la esfera subalterna y efímera de los hechos profanos. La expresión felices administradores, una leve ironía de mi parte, debe ser reemplazada por la indiferencia que los gestores de la doctrina correcta han exhibido de modo persistente con respecto a los temas éticos, a la cuestión de la vida bien lograda y, en general, a la cuestión de la verdad, pues así podría explicarse el poco interés de las corrientes progresistas por los regímenes de izquierda en la vida concreta de la praxis. La historia de una élite de revolucionarios que habla en nombre de las masas es, por supuesto, una crónica muy larga que puede ser rastreada en diferentes situaciones y épocas. En general, y esto es lo realmente triste de toda la temática, los renovadores no han criticado la meta normativa suprema de socialistas y populistas, que es la conquista y la consolidación del poder. Estimado público, este enfoque tiene además una dimensión práctico-política que ya fue esbozada con toda claridad por la República del Divino Platón, la primera gran utopía de la historia universal y hasta ahora la más importante. Los filósofos reyes, los antepasados de nuestros revolucionarios profesionales y de los intelectuales políticos, tienen la sagrada misión de dirigir el conjunto social y administrar correctamente la verdad en sentido enfático. Esto constituye asimismo el fundamento de la teoría leninista en torno al partido de los revolucionarios profesionales. Estos últimos son los que conocen el núcleo suprahistórico del marxismo, el método dialéctico per se, blindado contra toda impugnación proveniente de la praxis empírica. Justamente por ello, tienen la obligación de guiar con mano dura, si es indispensable, el curso de los acontecimientos sociales. Vladimir Ilich Lenin aseveró en sus primeros escritos que estos intelectuales, a nombre del partido,
deben inculcar la correcta conciencia revolucionaria y socialista a la masa de los obreros y campesinos, pues ellos por sí mismos nunca llegarían a alcanzar esa conciencia de las necesidades históricas, superando así el espontaneísmo y el reformismo, lo máximo que habitualmente llegan a desarrollar las masas de trabajadores. Esta idea central se consolidó y simplificó bajo el gobierno de Joseph Stalin, quien afirmó que los cuadros deberían tomar las decisiones definitivas sobre todo asunto pendiente a causa de su mejor conocimiento del método marxista y en consecuencia de lo que era pertinente en la praxis. Los errores que podían cometer los cuadros resultaban disculpables y no afectaban la vigencia de la doctrina. Así se conformó la justificación de una tecnocracia que se llevaba muy bien con una ideología igualitarista, como lo demuestra la historia fáctica del socialismo realmente existente durante el siglo XX. Y aquí nos topamos con lo realmente importante. Las consecuencias prácticas de esa separación entre la doctrina marxista siempre válida y los errores ocasionales originados en la interpretación de la misma. La doctrina siempre válida, estimado público, requiere de una representación, de una instancia que la preserve, la enriquezca y la haga pública. Esta instancia son los filósofos reyes en el idealismo platónico y los revolucionarios profesionales en la concepción leninista del partido. Puesto que estos intelectuales son los guardianes, los depositarios y los intérpretes de la verdad y de la razón absolutas, no pueden admitir limitaciones o restricciones a sus actividades y por ello su exégesis del momento histórico y de las políticas pertinentes se halla en el fondo por encima de toda crítica. Lo triste en la actualidad reside en el hecho de que casi todos los argumentos de los renovadores del marxismo pueden servir para justificar la aspiración de los intelectuales de obtener y consolidar el poder político por ellos y para ellos. En el siglo XX, los marxistas críticos más brillantes y mejor informados, como Georg Lukács, Ernst Bloch y Walter Benjamin, divinizaron el papel del partido, la representación siempre válida del núcleo doctrinal invariablemente correcto, al que habría que subordinar todo, incluyendo, en primer lugar, las libertades individuales y políticas, como lo afirma claramente Georg Lukács en su obra Historia y Conciencia de Clase. Para esclarecer esta temática, acudo aquí a una crítica de las concepciones de Walter Benjamin a causa de la calidad de su obra y, ante todo, por haber formulado temprana y lúcidamente una concepción sobre las antinomias binarias de la cultura y la política. Debemos a Benjamin una diferenciación entre estas dos esferas y simultáneamente una apología del rol dirigente de los revolucionarios profesionales. Por un lado, nos dice Benjamin en un escrito ya de 1921, se halla la esfera del sentimiento religioso y de las utopías radicales de la sociedad, esfera que se acerca al campo de lo divino y que por ello, según Benjamin, no puede ser comprendida o descrita adecuadamente
solo mediante esfuerzos racionales. Cito a Benjamin de su obra Zur Kritik der Gewalt. Es el espacio de la cólera revolucionaria y la violencia política ante las injusticias históricas, pero también es la esfera del núcleo doctrinal que inspira esos movimientos. La violencia revolucionaria, de acuerdo a Benjamin, es pura y autorreferencial, un fin en sí misma. Siguiendo estrictamente el idealismo platónico, asevera Benjamin, aquí no tienen cabida las intermediaciones institucionales, las limitaciones impuestas por estatutos y la proporcionalidad de los medios, pues esta esfera posee una dignidad ontológica superior en comparación con las otras actividades y creaciones humanas. Las revoluciones genuinas, por lo tanto, tendrían un derecho histórico superior frente a toda crítica proveniente del liberalismo racionalista. Benjamin sostuvo que el concepto mismo de el dogma de la santidad de la vida sería una de las últimas, cito, confusiones de la debilitada tradición occidental. Todas las citas de Benjamin se refieren a esta su obra, Zur Kritik der Gewalt. Precisamente esta concepción romántica de la violencia política como algo sagrado y al mismo tiempo arcaizante y proclive al uso generoso de la violencia, solo ha sido lo lamentable, la más difundida en los círculos revolucionarios latinoamericanos. En la visión que privilegia Benjamin, la otra esfera está constituida por los asuntos prosaicos de la vida cotidiana, el campo laboral, los negocios y la política convencional, que se expresa por medio del detestable juego de partidos, intereses e ideologías. Es el campo de las instituciones, los estatutos y las leyes, pero también de los detestables intereses particulares. La racionalidad instrumental permea todos los aspectos de este espacio. Constituye el plano del egoísmo y de los cálculos mezquinos. Es también el terreno por excelencia de las intermediaciones, cuyos instrumentos son los compromisos, los acuerdos provisionales y las negociaciones políticas. No es entonces de extrañar que Benjamin compartía muchas de estas ideas con Carl Schmitt. Como afirma Axel Honneth en forma global acerca de la teoría de Benjamin, su concepción de la política tenía tintes mesiánico-terroristas. Según Jürgen Habermas, Carl Schmitt, Walter Benjamin y los intelectuales de ideas afines propugnaron una respuesta pseudo-revolucionaria favorable a la vieja nostalgia por el antiguo orden, lo aparentemente otro con respecto al racionalismo político. Y la respuesta habría sido reaccionaria. También Ernst Bloch contribuyó a santificar la esfera del núcleo inmutable del pensamiento marxista, que no podía ser contaminado por los errores y los incidentes subalternos de la praxis política. En su obra más importante, El principio esperanza, de una gran belleza literaria y muestra de una notable erudición teológica, Bloch afirma que la realización del comunismo sería parte esencial de la antigua lucha por el verdadero Dios. En este contexto y en esta obra, Bloch exclamó, cito, Ubi Lenin, ibi Jerusalem.
Allá donde ya se estableció el gobierno del partido bolchevique, ahí también se percibe ya el ansiado paraíso terrenal. Al igual que Walter Benjamin y Georg Lukács, Bloch jamás mencionó los detalles de ese régimen en la vida cotidiana. En la misma obra mencionada, El principio esperanza, este autor propugnó la tesis de que los revolucionarios, los administradores de la verdad histórica, debían marchar hacia la meta con un caminar erguido, de aufrechte Gang, inspirados por la conciencia anticipatoria de la dignidad humana. En un homenaje crítico a su padre, Jan Robert Bloch se preguntó, ¿cuántas reverencias, es decir, cuántas concesiones, humillaciones y retrocesos debían soportar los revolucionarios que practican ese caminar erguido hacia la meta normativa de la revolución socialista? A lo largo de su copiosa obra, Bloch mismo nunca cuestionó la conformación de la esfera práctico-política en los regímenes que habían adoptado la doctrina marxista como credo obligatorio en todas las dimensiones sociales. La rehabilitación en el presente del auténtico impulso teórico del padre fundador Karl Marx es el intento de restablecer lo que falta en el ámbito postmodernista de la actualidad, una base firme y creíble para seguir pensando. No quiero dar a entender, estimado público, que estos esfuerzos han sido vanos y que han poseído un nivel intelectual discutible. Aspiro solamente a mostrar que muy tempranamente emergieron notables esfuerzos por actualizar la doctrina de Marx y Engels mediante el análisis de datos empíricos de la realidad correspondiente, esfuerzos que no requirieron de un aparato filosófico enrevesado. El mejor ejemplo es la obra hoy olvidada de Edward Bernstein, 1950-1932. Él intentó superar, cito, una visión catastrofista de la historia universal y especialmente del capitalismo, precisamente la contenida en las obras de Marx, que, como se sabe, pronosticaron la polarización creciente de clases, la desaparición de los estratos medios y la pauperización incesante del proletariado de fábrica. Para el movimiento socialista, de ello se derivaba la necesidad de inducir una revolución socialista que, entre otras cosas, obligaba a destruir el orden burgués y el Estado concomitante, lo que hubiera estado justificado por las leyes aparentemente inflexibles de la historia. Basado en una multitud de datos estadísticos y en su análisis desapasionado de la realidad, Bernstein demostró que la evolución histórica de Europa Occidental iba por otro camino y que por ello el movimiento socialista tenía que reformar su programa, su estrategia política y sus expectativas de largo plazo. Esto nos conduce a una conclusión incómoda. Ya la eficacia explicativa de la obra de Marx para entender la evolución de Europa Occidental en el siglo XIX resultó insuficiente. Casi todas las corrientes intelectuales progresistas de su tiempo rechazaron las aseveraciones de Bernstein. Hasta una marxista relativamente crítica como Rosa Luxemburg pasó por alto los argumentos y los datos empíricos que constituyen el núcleo de la teoría de Bernstein y, en cambio, afirmó con énfasis dogmático que este debate representaría la lucha
entre dos visiones del mundo, en la cual una tendría que ser necesariamente falsa. Todo esto contenido en su notable obra Social Reform oder Revolución de 1901. Según todos los comentaristas posteriores, esta aseveración de Rosa Luxemburg se asemeja a una controversia religiosa entre dos credos mutuamente excluyentes. Como pasa a menudo con los incómodos precursores, el Partido Socialdemocrático de Alemania, el SPD, comienza recién ahora a reconocer la originalidad y la relevancia de Edward Bernstein. Casi todos los marxistas críticos se han adherido al axioma de que un mal socialismo es preferible a un buen capitalismo. Georg Lukács fue el primero en formular tajantemente este axioma, un concepto en el fondo mediocre y falso. Lukács se asemeja, escribió Theodor W. Adorno, a un prisionero que arrastra sus cadenas y se imagina que este ruido es la marcha del espíritu del mundo, es decir, del progreso histórico. Esto se debe, entre otras causas, a la mencionada incomprensión de la esfera político-institucional que proviene del núcleo del marxismo primigenio, lo que configura la otra cara de un fenómeno muy importante en este contexto. El marxismo, incluyendo el original de los padres fundadores, imposibilita una ética de la persona, es decir, una moral de responsabilidad individual que se rija por el principio de la proporcionalidad de los medios. A la vista de los resultados prácticos del socialismo, hoy se puede decir que la liberación del individuo no ocurre necesariamente por medio de la liberación de la especie. A ello hay que añadir la ignorancia premeditada acerca de un fenómeno que recién ahora empieza a ser analizado: la impregnación y la codificación masculinas de las revoluciones socialistas, que ha conllevado a los dirigentes revolucionarios y también a los intelectuales aliados a los mismos a una fijación enfermiza frente al poder político y a una ética inmediatista de comportamiento cotidiano basada groseramente en el principio de rendimiento y en la consecución de ventajas materiales. Así es como los grandes intentos de mejorar el mundo terminaron en lo ya muy conocido a lo largo de la historia universal: el remedio resulta peor que la enfermedad. En la actualidad, estimado público, la renovación más refinada del marxismo es la realizada por Axel Honneth, uno de los representantes contemporáneos más conocidos de la Escuela de Frankfurt. En su libro La idea del socialismo de 2017, este autor produce hermosos juegos artificiales de erudición libresca y despliega un brillante ejemplo de buen gusto literario, pero siguiendo la más noble y antigua tradición filosófica, no se digna descender al prosaico campo de la praxis terrenal, es decir, a analizar, por ejemplo, lo que hicieron los gobiernos comunistas y los partidos políticos adscritos a la realización efectiva de la, por Honneth mencionada, idea del socialismo. Su obra es un libro sobre otros libros, una teoría sobre otras teorías. O sea, lo habitual en esa dimensión intelectual libresca que Marx criticó tempranamente en la ideología alemana. En realidad, el libro de Honneth se reduce a decirnos
que el auténtico socialismo sería aquel orden que pudiese combinar eficazmente las metas centrales del marxismo con los valores de la Revolución Francesa y con una nueva visión realista del mercado. Honeth admite que, cito, la pesada herencia de todo socialismo, la incapacidad de diferenciaciones funcionales y la incomprensión de la lógica autónoma de los distintos subsistemas sociales, fin de la cita, han impedido hasta hoy los auténticos caminos de la renovación, lo que incluiría la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia real de los derechos humanos. Si se toman en serio las insuficiencias del marxismo que Honeth señala, entonces surge enseguida la probabilidad de que todos los enfoques socialistas resulten demasiado elementales e indiferenciados para hacer justicia a la muy enrevesada modernidad de nuestro tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene rescatar y declarar la vigencia de concepciones marxistas y prácticas socialistas y todas ellas no corresponden a la generosidad, perdón, a la complejidad de las sociedades actuales? El intento de salvar la idea del socialismo, una concepción prístina, no contaminada por la praxis del socialismo realmente existente, se vuelve superflua porque permanece en el terreno de la pura teoría y de las ilusiones más nobles de los intelectuales, pero no constituye nada más que una quimera erudita. Esta persistente carencia de un vínculo razonable con la realidad se manifiesta también en el caso de 20 ilustres marxistas, marxólogos y marxianos postmodernistas que compusieron el voluminoso libro Después de Marx, publicado en 2013, compilado por Rachel Yegi y Daniel Loic, que tiene la fama de ser una de las opiniones más sólidas y más diferenciadas sobre esta temática. Representa también la deriva contemporánea de la Escuela de Frankfurt hacia un marxismo relativista y postmodernista. Pese a todo lo sucedido en el terreno de la teoría y ante todo en el campo de la praxis histórica, todos los participantes en esta obra colectiva postulan la vigencia plena del padre fundador para, cito, la filosofía, la crítica y la praxis en el siglo XXI, como reza explícitamente el subtítulo de la obra. Todos los autores son distinguidos catedráticos de las mejores universidades de Europa y Estados Unidos. A pesar de que el subtítulo engloba aquí la misteriosa palabra praxis, en todo el libro no existe ni la más mínima mención a la praxis real y reiterativa de partidos, movimientos y estados inspirados por el marxismo. Tampoco se registra una sola alusión a los innumerables estudios de ciencias sociales sobre la evolución del socialismo en el plano de la prosaica realidad. En todo el texto uno buscaría en vano fenómenos y hechos prácticos como la vida cotidiana en la Unión Soviética, China, Cuba, la República Democrática Alemana o acerca de acontecimientos históricos como la caída del muro de Berlín. Es la conjunción de un marxismo muy refinado con las tendencias postmodernistas del momento, conjunción que se autoinmuniza contra todo cuestionamiento de sus premisas. En las 518 páginas del libro Después de Marx, salen a relucir metateorías, otra palabra mágica
de las modas contemporáneas de carácter metafórico, o mejor dicho, metafísico, que de manera vaga y distante tratan de explicar el mundo actual mediante una renovada interpretación de los escritos de Marx, sin una sola alusión a los experimentos socialistas de los siglos XX o XXI o a personalidades como Lenin, Mao o Stalin, que también en su momento acariciaron altas pretensiones filosóficas. Ni siquiera Friedrich Engels juega un rol menor en toda esta obra. Los autores del volumen han establecido un marxismo esotérico, purificado de todo contacto con la realidad, que deja de lado deliberadamente lo ocurrido en la dimensión de la praxis real de los regímenes socialistas. Esta teoría marxista contemporánea resulta así blindada contra toda impugnación e inmunizada contra toda crítica que pudiera derivarse de la esfera de la praxis. Los autores están encantados con su propia doctrina, como lo demuestra la estrella del pensamiento postfundacional, el austriaco Oliver Marhart. En términos contemporáneos, pero en una línea similar, el filósofo mexicano David Pavón Cuéllar se pregunta: ¿cómo mantener la fidelidad a Marx al atravesar el tentador escepticismo de los postmodernistas y de otras corrientes de las últimas décadas? Cito: ¿cómo asir a Jacques Lacan sin soltar a Marx? Todo ello es posible porque Lacan y otros pensadores afines, en la curiosa interpretación de Pavón Cuéllar, no abandonan los grandes sueños utópicos. Marx, por un lado, y los postmodernistas, por otro, habrían guardado lealtad a la dimensión onírica, que es la esfera del deseo y de los anhelos secretos y profundos del alma. Puesto que se trata de un problema de interpretación de los sueños en el fondo, entonces no hay un límite a las destrezas hermenéuticas de los autores postmodernistas, y por suerte, para ellos todo parece posible. Cualquier exégesis caprichosa adquiere el barniz de las modas obligatorias del día. Estimado público, nos acercamos al final. Lo importante, la destrucción progresiva del medio ambiente, la vida cotidiana en los regímenes autoritarios, el muy difundido gesto de desprecio arrogante frente a toda crítica del marxismo y socialismo, y la posible expansión mundial de un orden postdemocrático, como el modelo representado hoy muy exitosamente por la China, son fenómenos que no quitan el sueño a estos pensadores, pues estos asuntos pertenecen a la esfera subalterna de los detalles prácticos. Pudiendo equivocarme fácilmente, afirmo que los continuados intentos de renovación del marxismo quedan atrapados en un idealismo convencional que desde la concepción platónica ha inmunizado el ámbito aparentemente superior de las doctrinas y los dogmas contra toda intención crítica. Agradezco mucho a ustedes por haberme escuchado. Muchísimas gracias, profesor. Notable la exposición. Estoy un poco en shock. Tengo muchas preguntas y comentarios que me gustaría hacer, pero como lo hacemos habitualmente en este espacio, doy la palabra a las asistentes y los asistentes que se han conectado y les pido de antemano que sean, no se repriman, pero que sean relativamente breves, considerando que hay bastante gente, somos 31 personas y que seguramente hay más preguntas para que no
nos comamos el tiempo. Em, a ver, estoy viendo aquí quién ha pedido la palabra. Atrévanse. Bueno, creo que de momento están un poco tímidos y tímidas. Sergio, veo que estás escribiendo, A no sé ver, si quieres preguntar algo. ¿a quién se está refiriendo? Sergio, que estás escribiendo Para pedir la palabra hay que levantar la mano con el chat, porque si no nos podemos topar. Guillermo, ¿no? Vale, Guillermo, Sí, perfecto, tienes la palabra. sí. Bueno, yo no puedo sino coincidir con todas las críticas que se hace a los socialismos reales y cosas parecidas, y de las críticas al Marx, ya no al marxismo, sino a Marx mismo. Coincido con este punto de la incomprensión de la política que está en la entraña misma de los escritos iniciales de Marx. Y también coincido con que hay una posible derivación, aunque no la veo tan clara, con la ausencia de una derivación hacia el tema de la ética o la moral. Preferiría decir en este caso la moral. Eh, pero, eh, sin embargo, yo creo que la distinción entre la doctrina y todo tipo de derivaciones que pueda haber de ella, digo doctrina, pero yo pienso más como teoría social, en el caso de Marx. Le pregunto, doctor, si no hay algo a considerar por ese lado. Y pienso en una comparación con el cristianismo, de lo que pudo haber dicho Cristo a la codificación del concilio que fijó las ideas básicas del cristianismo, y de ahí a fenómenos como las cruzadas o la Santa Inquisición, etcétera. ¿No habría también que hacer alguna distancia? ¿No hay que hacer una distancia entre un filósofo como Rousseau y el terror de la Revolución Francesa? Eh, Esa sería una pregunta. Y termino con otros temas que están relacionados. ¿Para usted habría algo rescatable en Marx? ¿Valdría la pena tratar de rescatar algo? Y por último, ante toda esta problemática, ¿ve usted alguna solución? ¿Habría alguna manera de librarnos del marxismo? Eso sería todo. Gracias, Muchas don gracias, Guillermo, profesor Guillermo. gracias, don Guillermo, por su intervención muy interesante. Empezaré de atrás adelante. Marx es sin duda alguna un clásico importante de la filosofía y de las ciencias sociales, como Platón, Aristóteles, San Agustín, Maquiavelo o muchos otros. Y obviamente la obligación de toda persona culta es estudiar cuidadosamente a un clásico. Usted pregunta, ¿qué es lo rescatable? Yo creo que lo rescatable de Marx es su impulso ético, su impulso a veces, reitero, solo a veces democrático y su intento siempre presente de comprender mejor el mundo. Otra cosa son los resultados a los cuales él ha llegado. Yo creo que todos esos resultados, incluyendo el adorado método dialéctico, no son recuperables. Es decir, en una palabra drástica, no nos sirven para comprender el mundo actual. Georg Lukács, por eso lo he citado, en 1923, en esa su muy notable obra, Historia y Conciencia de Clase, hizo esa separación entre un método siempre válido y resultados que pueden ser desechados. Pero precisamente ese teorema, que es el núcleo del idealismo platónico de hace 2400 años,
ese núcleo no es rescatable hoy en día por una cuestión, yo me atrevo a decir, de sentido común crítico. Ninguna teoría cuyos resultados han sido constantemente desautorizados por la historia puede quedar todavía incólume, válida, vigente para seguir interpretando el mundo. Usted tiene mucha razón en hacer ese paralelismo con el cristianismo. La historia real del cristianismo es una historia terrorífica, es una historia realmente muy, muy lamentable. También los cristianos en los primeros siglos conquistaron el poder con el emperador Constantino I, el Grande según los cristianos, para mejorar el mundo. Y a los muy pocos años ya establecieron un régimen de autoritarismo, terror y dogmatismo que terminó con la Santa Inquisición, como usted llama a esa notable institución. Yo creo que hay un claro paralelismo. Esos intentos de mejorar el mundo de acuerdo a una doctrina siempre válida, una doctrina absolutamente vigente, esos intentos siempre terminan mal. Y no hay duda, y no me refiero a las teorías de Arnold Künzli o de otros pensadores que han visto una clara correspondencia entre el dogmatismo de Marx y el dogmatismo de la Inquisición, pero yo creo que en ese punto realmente podemos decir la historia del pensamiento occidental es lamentablemente en parte una historia de un dogmatismo que se ha blindado exitosamente contra toda crítica, es decir, contra toda impugnación que puede partir de esa esfera de la praxis. Muchas gracias, profesor Mancilla. Antes de pasar la palabra, porque veo que no han levantado la mano aún, quería yo hacer un par de preguntas, probablemente mucho más sencillas que de las que acaba de hacer el profesor Guillermo. Usted ahora en la respuesta, el profesor Guillermo mencionó esto del ímpetu democrático de Marx, ¿no? La pregunta que se me viene a la mente es ¿por qué es relevante evaluar una teoría en función de su ímpetu democrático en un contexto en que la democracia toma un color particular de la moral, por decirlo de alguna manera, que es bastante contingente y bastante manipulable también en función de los criterios de moda, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo que corre, parece que la libertad en un sentido quizás negativo eh, y la libertad de expresión, por ejemplo, donde uno puede decir cualquier cosa, se transforma en algo democrático. Entonces, bajo esa premisa, ¿por qué sería relevante evaluar una teoría social con este componente de lo democrático? ¿Y qué sería para usted la democracia en ese sentido? Por otro lado, basándome en su maravillosa exposición, donde creo que ha, por decirlo de alguna manera, tirado dardos teóricos a todos y todas, bueno, más todos, porque habían pocas mujeres en su cita, ¿qué teoría no es doctrinaria o qué teoría, por el hecho de ser una reducción de la complejidad social, no es cerrada o clausurada a su juicio, ¿no? O puede llegar a serlo? Es probable que sea muy difícil, pero ¿ve usted alguna posibilidad en la creación del conocimiento teórico de que este conocimiento no sea doctrinario? ¿O va la no doctrina asociada a la interpretación o a la exégesis? Y siguiendo esa misma lógica, ¿no? También bajo la crítica que usted hace a los posmodernos, ¿cómo es posible una exégesis que nos trascienda esto que usted menciona como la excesiva exégesis o la distorsión hermenéutica, ¿no? Como que pasamos de la camisa de fuerza doctrinaria de la teoría y damos un paso adelante y llegamos a la hermenéutica destrozada. Entonces, ¿hay algún espacio correcto? ¿O habría algo así como la correcta interpretación de la teoría
no estoy pensando en la praxis, ¿no? Y ahora si nos vamos a la praxis, lógicamente podemos hablar de ciertos parámetros normativos, pero estoy pensando netamente en la interpretación teórica. Y por último, me hace mucho sentido esto ya es un comentario, su interpretación del cómo algunos teóricos marxistas, militantes de los partidos comunistas, han primado más como la lealtad a la teoría que la teoría misma y que la práctica normativa de la teoría, ¿no? Es muy interesante como, y esto es un comentario, como el concepto, la idea de legitimidad respecto a la doctrina del partido termina siendo, y las lealtades al partido parece siendo lo más relevante de las organizaciones comunistas a nivel empírico. No estoy pensando en los comunismos reales socialistas, sino que estoy pensando en cómo funcionan los comunismos actuales. Pero bueno, es un comentario más que podríamos debatir más en una sesión de ciencia política. Bueno, esas dos preguntas quería hacer. Muchas gracias, doctora Morales. Es una enorme cantidad de preguntas muy complejas las que usted propone a un anciano que tiene la memoria ya muy averiada, deteriorada y que no me acuerdo exactamente de todo lo que usted ha propuesto. De todas maneras, quería empezar por lo más simple. He mencionado solo a dos mujeres que han, perdón, a tres mujeres que han contribuido a la doctrina, podríamos decir, post-marxista de la actualidad. Rachel Yegi, catedrática en la Universidad Libre de Berlín. Winnie Adamczak, una chica nacida en Polonia que actualmente ha producido una interesantísima teoría sobre el carácter masculino del marxismo y de las revoluciones. Por las dudas, esta chica Winnie Adamczak ha publicado en la prestigiosa editorial Surkamp un libro que se llama Beziehungsweise Revolution, no sé cómo traducirlo, en 2017 para conmemorar los 100 años de la Revolución de Octubre. Y ella señala con muchísimos datos empíricos que generalmente no se toman en cuenta el carácter excesivamente masculino del movimiento comunista original, unos datos interesantísimos sobre el masculinismo exacerbado de la Internacional Comunista, de la Tercera Internacional, y de cómo la revuelta estudiantil de 1968 también fue, según Winnie Adamczak, también una invención masculina. Y esto tiene un trasfondo muy interesante porque los varones somos de alguna manera los herederos de nuestros primitivos antepasados que para sobrevivir en la época de las cavernas teníamos realmente que mostrarnos como seres muy duros, como seres en el fondo poco comprensivos de las diferencias y complejidades de la vida social. Y naturalmente he mencionado a Rosa Luxemburg, que ahora está de gran moda. Hay una fundación de un partido político alemán que trabaja en casi todos los países de América Latina, la Fundación Rosa Luxemburg, que es muy popular y que irradia una versión completamente equivocada de esta gran pensadora, como si hubiera sido una marxista realmente crítica, y ella no lo fue. Desde esa primera obra que he citado, que es una respuesta a Edward Bernstein, ella, por ejemplo, en ningún momento de ese voluminoso ensayo, cerca de 70 páginas, en ningún momento ella menciona los argumentos y los datos estadísticos que constituyen la base del tratado de Bernstein, sino que ella dice claramente es una contraposición de visiones del mundo, Weltanschauungen. Y obviamente hay una correcta, que es la nuestra, la marxista, y otra, la incorrecta, la reformista, la tibia. Y por ello, necesariamente Bernstein está equivocado, no por los datos y los argumentos que él expone sobre la incomprensión
original de Karl Marx con respecto al desarrollo británico del siglo XIX, sino porque Bernstein representa una teoría distinta a la sagrada al marxismo. Y eso es una forma naturalmente de dogmatismo. Para alegrar a ustedes y para que el ambiente no sea muy sombrío, yo diría que el ser humano, por suerte, ha establecido varias tradiciones democráticas, relativamente abiertas a ideas ajenas, etcétera, etcétera, y que esas tradiciones están documentadas por escrito desde la más remota antigüedad. Doctora Morales, yo le quisiera a usted proponer una línea de pensadores que me parecen abiertos al mundo, no dogmáticos y todavía hoy aprovechables. Los himnos sumerios de carácter filosófico de hace 5.000 años, donde esos escribas anónimos sumerios, los primeros que han escrito antes que los egipcios sobre cuestiones filosóficas, se han preguntado si realmente los dioses eran tan sabios como se pretende y tan buenos como decía la casta sacerdotal. Es decir, la pregunta, en el fondo los dioses, el principio constitutivo del mundo, si realmente es tan bueno. Y ellos han dado un mensaje clarísimo. Los dioses pueden equivocarse. Y si el principio constitutivo del mundo puede equivocarse, entonces ellos ya han previsto, por las dudas, actuar con justicia, con amor y comprensión del prójimo, lo cual me parece un principio muy razonable. Es lo mismo que está en el preámbulo del Código de Hammurabi, que es 2000 años posterior a los himnos sumerios. En ese prefacio, el rey de Babilonia, Hammurabi, en el siglo XVII-XVIII antes de Cristo, él ya expone la necesidad de una praxis no dogmática, es decir, que no está fundamentada en principios teológicos, en la tradición del gran pueblo babilónico ni nada por el estilo, sino en un sentido común crítico. Hay que ayudar al prójimo, al desvalido, hay que apiadarse de los que sufren y no hay necesariamente que gastar mucho esfuerzo en la alabanza del soberano, es decir, del Estado, de la doctrina correcta. Y esa línea ha sido continuada por muchos pensadores. Hay elementos en la ética a Nicómaco de Aristóteles que van en la misma dirección. Y también saltándonos algunos siglos, hay pensadores que ya han anticipado la sociedad abierta de Karl Popper, que yo diría es uno de los representantes actuales de esa tendencia aprovechable, como los moralistas franceses, Montaigne, La Rochefoucauld, Chambord, Voltaire. Yo creo que esa es una tendencia filosófica que en el fondo nos enaltece a los humanos, porque ha habido gente que bajo circunstancias muy diferentes ha pensado en forma abierta, pluralista, comprensiva y compasiva, que no necesariamente vienen todos estos factores juntos. Ahora, usted tiene razón, la democracia actual, lo vemos eso en las redes sociales, que en su 95% generan productos absolutamente despreciables, pero siempre, doctora Morales, existe un grupo importante de personas, como me imagino la mayoría de los que me están escuchando, que tienen ideas democráticas, abiertas, no dogmáticas, es decir, rescatables no para construir un gran sueño utópico absolutamente correcto. Esas ideas desde Platón hasta Marx me parecen que no son rescatables, pero al hacer algo que también lo pidió Karl Popper, evitar los abusos más grandes.
evitar los errores más profundos en que ha caído la humanidad. Eso ya es una gran cosa. El mal menor, creo yo, que es una opción en política, en las relaciones interhumanas, hasta en la elección de la pareja, que no es mala idea, el mal menor. Lamentablemente, mi elevadísima edad me impide recordar todas las interesantes preguntas que usted nos ha hecho. Muchas gracias, profesora. Ha respondido sin duda, ha superado las expectativas que tenía, así que muchas gracias por sus respuestas. Ahora tiene la palabra Sergio Barrio. Vamos a hablar. ¿Se escucha? Sí, sí, perfectamente. Bueno, doctor, la verdad estoy encantado de haberlo escuchado. Creo que es una beta importantísima el ver los problemas éticos, morales del socialismo. Eh, y yo tengo cierta resistencia incluso cuando queremos hablar del marxismo, porque el marxismo ya le pone como una ideología, como que lo encasilla dentro de una idea, de una ideología que es una escuela de, de doctrinas, ¿me entiendo? ¿Me explico? Y yo creo que la actitud nuestra, la actitud revolucionaria, ¿no? Yo incluyo a todos ustedes en una actitud Yo revolucionaria. no, por favor, yo de revolucionario nada. Bueno, nada más revolucionario que lo que yo acabo de escuchar en su conferencia. O sea, un verdadero intento de romper con los dogmas aislados de la praxis, aislados de la experiencia concreta, ¿no? Eh, yo tengo muchísimos años de experiencia política práctica, muchos, ya no lo tengo actualmente, pero sí me interesa muchísimo que justamente se recupere. No sé si hay algún camino específico, algún espacio donde el tema de la praxis esté siendo realmente tomado en cuenta, esté siendo realmente transformado en una fuente de conocimiento, una fuente enriquecedora del pensamiento. Me explico. Básicamente hasta ahí no quiero continuar. Me encantaría poder enviarle mis trabajos, pero no sé cómo hacerlo. Yo le voy a mandar mi correo electrónico y usted puede mandarme, don Sergio, todo lo que guste. Yo lo voy a leer y se lo voy a comentar casi inmediatamente. Ah, qué maravilla. Sería un milagro para mí. Le agradezco enormemente. No, yo creo que se puede escribir en el chat el correo electrónico. Aquí lo pongo. En la página del chat, don Sergio, he puesto mi correo electrónico. Por las dudas lo digo oralmente, todo en minúsculas, H, C, F, guión bajo de subrayado, Mansilla con S de sal, @yahoo.com. Cualquiera puede escribirme y yo con todo gusto voy a comentar lo que ustedes han dicho. La pregunta o la afirmación de don Sergio Barrios se parece mucho a lo que dice Alain Bogarín Colmán. Como creo que este señor no tiene micrófono, me permito leer, es una pregunta muy breve. ¿Por qué considera, al menos si lo entendí bien, que lo más plausible o fructífero es una interpretación actual de Marx que sería, antes que redundar en su pensamiento político o económico, profundizar en la vertiente relacionada con lo cultural o con el marxismo cultural? Yo diría, estimados oyentes,
que no hay que tratar de rescatar a Marx, como creo que hoy, en 2024, ya es inútil también tratar de rescatar lo bueno, lo rescatable de la Iglesia Católica. Creo que simplemente tenemos que leer a Marx como se lee a un clásico para inspirarnos parcialmente, pero de ninguna manera para rescatar algo. Sobre todo al señor Bogarín me atrevo a decir que también lo cultural no es rescatable en el sentido de contribuir a la formulación de una nueva doctrina en el caso de la obra de Marx. O dicho en forma muy clara, lo cultural en la obra de Marx no es tan importante y lo mejor es que nos dediquemos a leer otras cosas, desde los textos de los sacerdotes sumerios de hace 5.000 años hasta textos actuales. ¿Por qué insistir en una autoridad? Lo que yo noto, pudiendo equivocarme muy fácilmente, de las apreciaciones del señor Bogarín, es que él quiere de alguna manera rescatar algo, porque él cree que todavía el marxismo es muy valioso, vigente, que todavía nos puede decir algo. Y yo le digo al señor Bogarín, no hay nada rescatable, lo interesante, no lo rescatable, lo interesante de Marx reside en el mismo valor que tienen las obras de Aristóteles o de San Agustín. A propósito, las confesiones de San Agustín todavía hoy son extraordinariamente interesantes, pero yo no diría que hay que rescatar un núcleo de la teología de San Agustín para comprender al mundo actual. Simplemente sus confesiones son interesantes porque es la primera autobiografía escrita en toda la historia universal y es una autoinculpación muy, muy interesante y es la primera vez en que se hace un estudio de lo que significa una erótica brillante, una erótica realmente muy exitosa, como esta puede estar en contra de la comprensión del universo, que es una teoría que no la comparto, pero realmente muy interesante. No podemos, señor Bogarín, decir tenemos que rescatar algo de San Agustín o de cualquier otro pensador. Simplemente tenemos que conocerlos porque son clásicos. Y un clásico siempre nos inspira o nos ayuda a comprender otras teorías, pero nada más. Perdón, Muchas gracias, profesor. Sí, creo está que ahora pidiendo la palabra el doctor Gonzalo García. Gonzalo, tienes la palabra. Hola, profesor. Espero que no esté abusando del tiempo. ¿Se escucha, no? sí, perfectamente. Ok. Bueno, muchas gracias por su presentación. Fue literalmente un masazo. Justo a la 1:30, que es como hora de la comida acá en México. Lo estoy saludando desde acá. Mire, solo pedirle su opinión a propósito de los llamados actuales bajo las banderas del pensamiento decolonial, ¿cierto? Donde autores que venían de la tradición marxista o de la tradición más marxista de la teoría de la dependencia, como por ejemplo Quijano, estoy pensando en un autor como Quijano, bueno, ¿qué es lo que se denuncia? Digo, desde la decolonialidad hacia la tradición marxista, ya no es el problema como del carácter eurocentrado o eurocéntrico que usted expuso al principio, esa crítica ya comenzó a desplegarse en los años 20, pienso en Mella, en Mariate y en Aya de la Torre, ¿cierto? Sino que también se hace una crítica a que el marxismo sería otro de los grandes relatos, ¿cierto?, de los diseños globales del mundo moderno que estaría impidiendo el surgimiento de las epistemologías alternativas. Estoy casi parafraseando a Mignolo. Entonces yo le quiero preguntar, profesor, ¿qué opinión tiene usted sobre estas nuevas discursividades? Gracias, señor Gonzalo García.
Quiero responderle usando una experiencia personal. O sea, quiero responderle a usted usando una pequeña anécdota autobiográfica. Yo trabajé para una fundación alemana en diferentes países africanos y asiáticos, sobre todo africanos, hace unos 40 años, y lo digo claramente, tuve que leer la literatura en inglés y francés que producían los pensadores africanos que se adelantaron a Mignolo, Quijano y en general a los corifeos actuales de la descolonización. Todos estos, sin excepción alguna, todos estos pensadores africanos señalaban lo siguiente: si no hubiera habido la colonización europea, todos los países africanos serían hoy mucho más adelantados que Europa, mucho más porque habrían contenido un elemento humano en las relaciones entre los seres humanos, un elemento de solidaridad inmediata que las colonias europeas y los partidos marxistas europeos nunca habrían tenido. Todos ellos decían además que sin el colonialismo europeo, es decir, sin la ocupación de África por las colonias europeas, los países africanos autónomamente habrían producido la energía atómica, la ciencia moderna, los antibióticos y las computadoras, lo que estaba de moda más o menos hace 40 años. Esto es, estimado señor García, como todas las epistemologías alternativas que usted señala, Quijano, Mignolo, Enrique Dussel, todos ellos son ideas bien intencionadas para mejorar una psique, una conciencia social algo deteriorada de los latinoamericanos, porque obviamente los latinoamericanos nos comparamos inmediatamente con los europeos, y al compararnos con Aristóteles, con Marx o cualquier otro, claro, quedamos un poquito mal. Entonces, estas epistemologías, como todas estas teorías africanas, dicen exactamente en el fondo lo mismo: un autoengaño para mejorar la propia psique, la propia conciencia frente a sociedades que se desarrollaron antes y en forma relativamente exitosa. Yo sé que es muy duro decir que todo esto es un autoengaño, pero, estimado señor García, una enorme parte de la producción intelectual de todos los países del mundo son intentos de autoengaño, es decir, de sentirse mejor de lo que uno es, de compensar deficiencias que uno tiene. Por ejemplo, esa idea ridícula, porque empíricamente se puede comprobar que no tiene ninguna base sólida, de que los africanos hubieran inventado la bomba atómica y los antibióticos antes que los europeos. Es una estupidez soberana, porque hay países africanos que nunca fueron colonias europeas: Liberia, Etiopía, y en estos la situación es aún peor que en los otros, como es hasta las épocas actuales. Las guerras civiles interminables en Liberia, los conflictos étnicos en Etiopía, que es el país más interesante del África, sin duda alguna, pero sin haber sido colonias europeas, nunca han hecho ellos ni el más remoto adelanto empíricamente comprobable en el camino de la invención de los antibióticos o de los altos hornos o de las bombas atómicas. Entonces, todas estas teorías suenan muy bien y son extremadamente populares. Lo digo con mucha envidia. La popularidad de estos autores, Mignolo, Quijano, Enrique Dussel, es realmente algo asombroso, porque dicen lo que la conciencia intelectual quiere escuchar.
Y yo me especializo, como dije al principio, en decir al público lo que éste no quiere escuchar, no quiere escuchar. Entonces, estas teorías siempre van a caer muy bien en la conciencia intelectual porque es la compensación ideal a las, digamos, todavía flaquezas que demuestra la creación intelectual en todo lo que antes se llamaba el tercer mundo. Pero hay que ser también un poquito optimistas. ¿Quién hubiera pensado en la época romana que la provincia más pobre y más alejada del centro, la provincia de Britania, iba a ser la gran potencia y el gran imperio colonial mundial muchos siglos después? ¿Quién se hubiera imaginado en la época del imperio bizantino que el lejano gran principado de Moscú iba a ser una potencia mundial? Es decir, estimado público, puede ser que América Latina se desarrolle de aquí en 300 años como realmente el núcleo de una nueva, más vigorosa y más gloriosa civilización mundial. No hay que desesperar, pero en estos momentos esas teorías están increíblemente aceptadas porque son lo que el público quiere escuchar. De Miñolo y los descolonizadores son simplemente autoengaños muy bien hechos y muy exitosos. Sí. Perdón, el señor Bogarín nos envía dos. Voy a leer a toda velocidad lo que dice el señor Bogarín. Mi pregunta iba solo porque veo y leo actualmente muchos trabajos denominados post-marxistas que están muy relacionados con el marxismo cultural y preguntaba para saber su postura respecto a ello. Yo le digo, señor Bogarín, una cosa muy simple. No creo que exista algo así como un marxismo cultural. Y no creo tampoco que exista algo que se llame post-marxismo que sea relevante. Si es relevante, si es importante, va a ser algo diferente al marxismo y no va a tener ninguna necesidad de llamarse post-marxismo. Puedo equivocarme muy fácilmente y mi muy elevada edad contribuye a que uno se equivoque con una facilidad pasmosa, pero todo lo que he leído con respecto a la literatura que tal vez menciona el señor Bogarín, simplemente no vale. Sergio Barrio dice, el colonialismo ha contribuido enormemente a nuestra cultura, no solo desastres. Y también es cierto que hay obras arquitectónicas asombrosas, han hecho desarrollo de especies vegetales extraordinarias y creo que contribuyen al mundo la idea del comunitarismo. Señor Sergio Barrio, yo apoyo completamente las ideas suyas. Como todo fenómeno humano, todo sin excepción, incluyendo las relaciones interpersonales más íntimas, todas tienen luces y sombras. Y naturalmente el colonialismo también ha tenido algunos aspectos que podríamos llamar suavemente rescatables. Usted menciona la arquitectura. Yo vivo actualmente en Bolivia, que es un país que ha conservado una arquitectura colonial de extraordinaria calidad, del antiguo Alto Perú, cosa que todo el desarrollo de la República y el régimen populista actual no ha podido superar ni de lejos. Y lo que menciona Sergio Barrios sobre el desarrollo de especies vegetales, etcétera, etcétera, es verdad. Es decir, todos los fenómenos sociales y culturales son altamente complejos y tienen muchas facetas realmente interesantes y por ello no podemos descalificarlos como hacen Enrique Duce, los pensadores africanos, que son realmente muchísimos en el África, muy famosos, en el Asia menos, pero de todas maneras todos ellos lo que hacen es autoimaginarse, auto-mejorarse, queriendo alcanzar el estándar que ya ha adquirido la filosofía occidental.
y para eso simplemente hay que trabajar mucho. Creo que alguien ha levantado la Sí, mano, el señor profesor. Salas. Por favor, señor El Salas. candidato a doctor Emilio Salas tenía una pregunta. Aprovecho de recordar que nos quedan alrededor de 15 minutos más, como máximo, 20. Yo Entonces, había tengo para... pedido tiempo, la señora palabra. Morales. Romy. Yo tengo tiempo, no hay problema Sí, por mí. va Emilio primero y luego voy dando la palabra a la siguiente persona. Pero es perfecto. Señor Salas, adelante. Gracias. Gracias por su conferencia, doctor. Ha sido muy ilustrativa. Y ahora escuchándole, a raíz del comentario del paradigma decolonial, poscolonial, eh, me surge la duda de qué opina sobre este concepto del modo de producción asiático que se llegó a proponer también hace un tiempo como una forma de explicar desde el marxismo el desarrollo de las actividades productivas en sociedades precolombinas como una tropicalización o adaptación del marxismo aquí en América Latina para no tener que caer en la idea reducida de que las sociedades precolombinas eran feudales o semifeudales. Entonces, quisiera saber su opinión sobre ese concepto y agregar que tal vez en el paradigma de colonial, a como lo entiendo, se busca más bien desenmascarar la opresión occidental europea de esa falsa idea de inventar el mundo, vaya. Esto me surge por el comentario que hizo de los antibióticos en África. Yo más bien con ese comentario entiendo que Europa no inventó la medicina, ¿no? O sea, la medicina trasciende a las sociedades y quizás el comentario de colonial de habríamos desarrollado antibióticos es porque ya existían, vaya, las sociedades eh, no colonizadas o antes de su colonización ya contaban con tecnología que después fue invisibilizada o destruida. Entonces, creo que es importante también agregar ese punto de no se trata de incluir un lenguaje occidental a estas manifestaciones de coloniales sobre los antibióticos, sino sobre la medicina en general. Y de ahí me surgió justo esta duda el modo de producción asiático como una más de estas estrategias para eh, inscribir en el lenguaje occidental formas de vida que no son occidentales. Muchas gracias, señor Salas. Es un conjunto muy interesante de preguntas y no sé si estoy en la capacidad de responderle adecuadamente porque usted nos ha planteado cuestiones muy complejas y al mismo tiempo muy importantes. Empezaré como siempre de atrás adelante. Yo diría, señor Salas, que evidentemente todas las culturas, las precolombinas, las asiáticas antiguas, las del Antiguo Oriente, etcétera, todas han contribuido, yo diría, exitosamente al desarrollo de nuestra humanidad. ¿Qué seríamos nosotros? Pregunto retóricamente, sin la invención del alfabeto por los fenicios, sin la invención de la trigonometría por los babilonios, sin la calidad excepcional de la arquitectura asiria, por nombrar algunas de las culturas del antiguo Oriente clásico de hace miles de años. Realmente nuestra cultura en general sería mucho más pobre sin esos aportes asiáticos, africanos, etc. Como lo ha mostrado en su obra Alexander von Humboldt, al explorar cuidadosamente algunas regiones de América Latina a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, realmente aquí también se han desarrollado conocimientos médicos sobre utilización de plantas, sustancias animales, etcétera, que han sido importantes para el desarrollo de la humanidad en su conjunto. ¿Qué sería de nuestra vida
Señor Salas, y en eso tiene usted razón, sin el chocolate, que es un producto auténtico de estas tierras, sin los tomates, etcétera, para nombrar solo dos productos hoy en día irrenunciables de la dieta del ser humano en general. Pero lo que ha hecho la cultura europea, la científica, es reunir, sistematizar y aplicar conocimientos que estaban dispersos o que estaban recién en ciernes, es decir, en los comienzos. Solo la ciencia europea ha sabido utilizar, creo yo, pudiendo equivocarme, no tengo conocimientos farmacológicos, pero mi muy elevada edad se debe en parte justamente al uso de medicamentos occidentales y a técnicas occidentales. Sin la aspirina Bayer, sin las operaciones de las que he sido víctima, etcétera, yo no estaría vivo. Yo soy un ejemplo justamente del éxito de esa cultura occidental en el campo de la medicina. Entonces, estimado público, la cuestión que nos pone el señor Salas es realmente muy compleja, porque aquí en estas tierras del Nuevo Mundo se han conocido sustancias, por un lado, procedimientos curativos por otro, que han sido realmente valiosos, pero estos han sido mejorados, sistematizados y aplicados científicamente por la ciencia occidental. Yo creo que es en el fondo una buena combinación. Si dejamos un poco atrás nuestras tendencias en el fondo nacionalistas, etcétera, vamos a reconocer que la cultura mundial se ha aprovechado de todas estas. Ahora, señor Salas, lo que yo critico es el uso de conceptos marxistas que ya muchos investigadores en el siglo XX demostraron que no estaban correctamente hechos. Por ejemplo, la idea de feudalismo que usted ha utilizado. El gran historiador francés Georges Duby, en una obra realmente muy compleja, con una documentación gigantesca e irrefutable, ha demostrado que la idea de feudalismo de Marx solo existía tal vez en esa pureza que Marx y Engels la creyeron efectiva solo durante un siglo en la región fronteriza entre Francia y Lorena, que en esa época era un estado soberano e independiente, y que nunca ha existido, nunca, reitero y subrayo, esa polaridad de clases que Marx, en forma muy literaria, muy hermosa, la explica en el Manifiesto Comunista. Señores contra esclavos, señores feudales contra siervos de la gleba, burgueses contra proletarios. Duby ha demostrado que siempre, hasta en las épocas más turbias, los primeros siglos de la Edad Media, siempre ha habido por lo menos una estructura tripartita de clases y nunca esa contraposición entre solo dos clases contendientes. Con respecto al modo asiático de producción, señor Salas, es un problema más bien económico. Yo que me he formado sobre todo en el campo de la filosofía y de la historia de la estética, desconozco lamentablemente todo esto, pero he leído una que otra cosa referida a algo muy interesante que un miembro de la Escuela de Frankfurt, August Wittfogel, este señor Wittfogel, que fue miembro del Partido Comunista, diputado en el Reichstag alemán antes de 1933 y destacado comunista, luego se volvió un anticomunista furioso, ha escrito una obra justamente para demostrar que el mundo asiático en general, sobre todo la China y el mundo del Imperio Otomano, junto con el Imperio Azteca y el Inca, produjeron un modo de producción que Marx lo llamó asiático.
Y ese modo de producción tenía muchas ventajas, sin duda alguna. Era muy original, etcétera, etcétera. Pero según Karl August Wittfogel, era un modo de producción que propició el totalitarismo cultural a gran escala y para siglos posteriores. Lo que todavía me atrevo a decir, porque he vivido en esos países, vemos en el mundo islámico, en Turquía y en la China. Es decir, una propensión al totalitarismo porque ese modo asiático de producción funcionaba solo mediante sistemas de irrigación masiva, obras fantásticas de canales, desvío de ríos, etcétera, etcétera. Lo que los chinos actuales hacen es la continuación de su historia y que eso significaba un Estado centralista poderoso que no sea criticado por los súbditos. O sea, una burocracia que sea realmente poderosa y no afecta, que no esté afectada por críticas de grupos subalternos, o sea, lo antidemocrático por excelencia. Por lo tanto, señor Salas, para terminar, no es así que los malos occidentales hayan invisibilizado, como usted ha dicho utilizando esa palabra, los logros notables de las culturas preoccidentales, mesoamericanas, etcétera, sino que estas culturas alcanzaron un nivel que todavía no correspondía a las necesidades ya mundiales de la ciencia y de la técnica a partir del Renacimiento. Han sido los perdedores porque no habían alcanzado, por ejemplo, en el campo militar, el desarrollo tecnológico de España. Lo que también pasó, por ejemplo, con los persas cuando se enfrentaron con los griegos macedonios. Es decir, la historia universal no es la historia de conspiraciones horribles que invisibilizan los logros de otras culturas, sino que es un conjunto aleatorio, casual, contingente de resultados que no se pueden predecir de antemano. Yo creo que los conquistadores nunca predijeron lo que realmente devino posteriormente América Latina.